sea, ¿quién iba a pensar que mi vídeo cómo aliviar el ardor anal no fuera a ser un éxito? Hey, hola humanidad, tranquilos, soy yo, Jaume, vuestro amigo. Estoy dando un paseíto diario para intentar mantener la panza en su sitio. Perdonadme que me quite la mascarilla, pero estoy subiendo la montaña, cuesta arriba, y la verdad que cuesta la cuesta. Últimamente todos los vídeos que hago recibo cartas de queja de diferentes colectivos. El último vídeo ha recibido quejas del sindicato de proctólogos, que me están diciendo que les quito el trabajo. Antes tenía quejas del sindicato de influencers, que decían que me estaba burlando de ellos. He recibido también diversas amenazas, curiosamente, de quien menos te lo esperabas, del colectivo de espiritualidad, de los gurús, de esa gente que se supone que buscan la paz. Pues ya me han enviado varias cabezas de caballo cortadas, que digo, pero si yo no tengo caballo, pero bueno, no sé dónde lo sacan. Madre mía, qué tarde tan bonita hace, me encanta cómo el sol ilumina mi rostro, ¿verdad? Que me favorece. Bueno, tonterías aparte, lo que digo va muy en serio, o sea, mis vídeos no están teniendo la repercusión ni la aceptación que yo esperaba. O sea, ¿quién iba a pensar que mi vídeo cómo aliviar el ardor anal no fuera a ser un éxito? Estaba convencido de que era lo que YouTube estaba esperando. O sea, no hay youtubers que hablen de eso. Y pensé, ¿por qué será que ese filón no está explotado, no? El tema picor anal, o sea, ¿por qué nunca hemos visto un vídeo del Rubius o Auronplay dedicado a este tema? Pues bueno, ahora lo sabemos, porque quizá no era el mejor tema para crecer en YouTube. Por eso ahora me voy a poner muy en serio y voy a seguir diversos cursos de marketing, voy a intentar aprender. Hay un tío que se llama Romuald Alfons aquí en YouTube, que me parecen bastante interesantes sus vídeos, o sea, te da un montón de técnicas. Son tantas que me explota el cerebro solo de pensarlo, pero bueno, voy a intentarlo a ver si con él aprendo algo. Mirad qué bonita Barcelona, qué atardecer tan espectacular. Ay madre, qué bonito. Quizá debería filmar atardeceres, atardeceres en YouTube con Jaume. Eso sí que tendría éxito. Bueno, quizá no. Bueno, lo que os decía, el caso del Romuald Alfons yo ya lo conocía por aquí por YouTube, pero me ha enviado un email de spam. No sé si me lo envió él o si yo le di clic a algo y me lo enviaron, pero el caso es que recibí un mail donde me ofrecía un método revolucionario para triunfar en YouTube y digo, pues voy para allá, ¿no? O sea, ¿qué tengo que perder? Bueno, seguramente ese dinero, ¿no? Porque nadie te da nada gratis, pero bueno, ya lo veremos. De momento no ha pedido nada y me ha enviado una guía de... Bueno, me ha enviado una guía un poco para empezar a tener los fundamentos para empezar a crecer, ¿no? En YouTube. Y voy a probar qué tal. También hay un canal en YouTube que se llama Carisma al Instante, que me encanta. Ostras, un momento, que me gustan mucho estas escaleras. Mira. Si yo fuera deportista, si yo fuera Rocky, subiría ahí como un toro y una vez arriba haría ¡guau! Pero bueno, hoy no será el día. Vamos a seguir con el paseíto de jubilado. Bueno, en esta zona que ya no hay mucha gente, me quito un momento la mascarilla. ¡Ay, qué bonito, qué bien! El sol otra vez. ¡Hola, solete! Pues eso, hay otro canal en YouTube que se llama Carisma al Instante. También me lo quiero estudiar a fondo. Pues, o sea, lo hace un chaval, creo que americano, o no sé de dónde, que creo que aquí lo dobla alguien en español latino. Y bueno, es un poco friki, pero es interesante. Es como esos canales, es como esos tíos que te daban consejos para ligar, pero te los da para ser carismático en la vida en general. Y digo, a ver si es que me falta ser carismático. Y digo, voy a probar este cursillo también de este youtuber. También estoy intentando mejorar en el diseño. Estoy intentando aprender Unity en 2D para intentar crear un videojuego, como el videojuego de Super Pork, que sería muy divertido. Pero es muy difícil. Pero bueno, ahí estamos. Casi todo lo que vale la pena cuesta. También últimamente estoy acabando de perfilar mis páginas para mecenas. O sea... Sabéis que el contenido que creo en catalán irá a la página a la Ixeta y el contenido que creo en castellano al Patreon, a patreon.com Jaumesclub. Pues he acabado de definir los niveles, me falta quizá poner alguna cosa más. Y estoy empezando a subir algunos de mis cómics. De momento he subido ya el Chimpuy Chiquitín, un gran cómic, la revista Indiano en castellano número 1. También estoy ahora escaneando mis viejos fanzines, el fanzine Cómo dibujar tías buenas. Le estoy quitando los defectillos que tiene de viejo que es.
porque es de los años 90 y lo estoy arreglando un poquito para que esté mejor compuesto y tal, tampoco sin alterar mucho lo que era el original, porque si no pierde la gracia. Y lo subiré también muy pronto a mi Patreon, ¿de acuerdo? Eso puede ser divertido. Que por cierto, en estos tiempos de hoy, sacar una cosa como cómo dibujar tías buenas me pueden quemar en la hoguera, pero bueno, era un fanzine hecho con ironía y riéndome de mí mismo. En absoluto pretendía ser machista. Pero bueno, siempre habrá opiniones para todo, seguro. Siempre encuentro todavía rincones bonitos por aquí, por Montjuïc. No sé, creo que esto es un centro del ayuntamiento de algo. Bueno, parece un poco una cárcel, ¿no? Pero yo lo veo bonito. También es curioso esta casa, que es como una masía. Está aquí en las montañas de Montjuïc, en el parque. Y en realidad es un teatro. Se llama Teatro de los Sentidos. Parece que lleva unos meses que no está funcionando. Bueno, claro, por la pandemia y todo el rollo, pero funcionaba hasta hace un año o así. Parece un sitio interesante. Me he vuelto a poner la mascarilla porque estoy otra vez en zona así más urbana. Hay gente por aquí pasando y no quiero que me tiren piedras. Bueno, ya empieza a anochecer. Y además parece que amenaza lluvia. No sé yo vosotros qué decís, pero eso tiene mala pinta. En fin, esta es mi vida. Hago paseitos, estudio, intento trabajar en mis cosas, escribo. Ahora estoy escribiendo también un libro de cuentos en catalán y otro en castellano, a ver si lo termino algún día. Y también tengo planes de retomar Super Pork, mi famoso cómic. Ahora sí que ya casi ha caído la noche. Ahí abajo se está jugando un apasionante campeonato de petanca. Estoy pensando en unirme a ellos, pero bueno, todavía no, es que no me van a aceptar, soy demasiado paquete. Ya sabéis que si queréis estar a la última, tenéis que suscribiros, darle a la campanita y yo que sé, dadme un like, comentar, etcétera, este tipo de cosas, compartir, que ya sabéis que a los que intentamos ser youtubers desde hace 12 años, pues nos animan. Estoy mirando la basura como hago habitualmente y hay una bola de Navidad gigante. Estoy tentado de cogerla, pero no la cojo porque tengo miedo del virus y porque no sé dónde meterla, una bola de Navidad gigante. A ver, ya me dirás tú. ¿Veis lo que os decía antes? Ya está empezando a llover, pero bueno, aquí estoy yo, sigo con vosotros, no os abandono, da igual que llueva, aunque se me lleve una riada, me da igual. ¿Se dice riada en catalán? Una riana. Se me lleve riana, yo sigo. Anda, qué bonita tienda. Hay un cochecito antiguo. Da gusto salir al mundo a ver estas cosas. Bueno, no me enrollo más, me despido de momento de todos. Hasta el próximo vídeo, que igual es, yo que sé, dentro de 5 minutos, que me viene un apretón y estoy en el baño y me inspiro y me grabo, yo que sé. Puede ser, todo es posible. Bueno, pues un abrazo, chao.